¿Qué tal? El día de hoy vamos a cerrar este mini curso de mecánica lagrangiana con el siguiente video y vamos a responder la cuestión de que si el lagrangiano es constante en el tiempo. Vamos a resolver esta duda ya que confunde a muchísimos estudiantes de física cuando se estudia mecánica analítica por primera vez. La duda en sí es si un lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, ¿esto significará que el lagrangiano es constante en el tiempo? Es decir, si yo tengo que la derivada parcial del lagrangiano con respecto al tiempo es igual a cero, donde esto tenemos aquí, no hay dependencias explícitas del tiempo, esto va a implicar que dl, que la derivada total con respecto al tiempo sea cero. Esto es lo que queremos responder, ¿no? La respuesta corta es no, pero lo fascinante no solo es ese no, sino la cantidad física de alto nivel que emerge cuando calculamos exactamente qué es esto, ¿sí? Entonces, lo primero con lo que vamos a empezar es, vamos a partir de un lagrangiano general. Entonces, partiendo de un lagrangiano genérico, general, que lo voy a denotar como lagrangiano que depende de las posiciones, de las velocidades y del tiempo, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cómo cambia el lagrangiano con respecto al tiempo a lo largo de la trayectoria en un sistema, tenemos que calcular la derivada temporal. Por lo tanto, si yo quiero calcular dl con respecto al tiempo que voy a obtener. Aquí simplemente como recordatorio, recordando, si nosotros tenemos una función, imagínense una función genérica que depende de tres parámetros x, y z, y yo quiero aplicarle una derivada a esta función con respecto al tiempo, vemos explícitamente que no depende del tiempo esta función, pero lo que yo tengo que hacer, si yo quiero derivar esa función con respecto al tiempo, pues vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿no? Voy a tener que la parcial de la función con respecto de x por la derivada total de x con respecto al tiempo, más la derivada de la función con respecto a y por dy con respecto al tiempo. Esto es parcial, ¿no? Y similarmente la derivada de la función con respecto de z por dz con respecto del tiempo. Y si yo, por ejemplo, pues tengo x1, x2, etcétera, si yo, por ejemplo, tengo que esta función es xi, yi, zi, pues es hacer lo mismo, simplemente tenemos que hacer la suma, ¿no? Por lo tanto, si yo derivo esa función, pues ahí lo que voy a tener es que voy a poner la suma desde i igual a 1 hasta n de la parcial de la función con respecto a xi por x, esta de xi la voy a poner como xi punto, pues lo estoy derivando con respecto al tiempo, más la derivada de la función con respecto a yi por yi punto, y hasta n términos, ¿no? Y así lo vamos a ir. Entonces, si yo quiero aplicar lo mismo con aquí mi lagrangiano, pues vamos a ponerlo aquí ya implícitamente, ¿no? La derivada del lagrangiano con respecto al tiempo, pues esto yo lo voy a dividir como el lagrangiano tiene dependencias de las posiciones, velocidades y el tiempo, pues esto es, voy a abrir un corchete, voy a abrir aquí la suma desde i igual a 1 hasta n. Recordemos que las variables que tienen subíndice i son posiciones y velocidades, por lo tanto aquí la suma solamente entra en esos dos términos. Aquí voy a abrir un paréntesis, voy a poner que la derivada del lagrangiano con respecto, perdón, con respecto a qi por dqi
con respecto al tiempo más la parcial del lagrangiano con respecto a las velocidades por dq y punto con respecto al tiempo más la parcial del lagrangiano con respecto al tiempo por dt entre dt, ¿no? Esto nos vamos a dar cuenta que esa derivada del tiempo con respecto al tiempo pues me va a dar 1. Entonces aquí voy a hacer simplificaciones. Esto, como ya lo dije, esto es 1. Y esto lo voy a cambiar por un q y punto. Y esto por un q y bipunto. Simplemente para hacerlo más compacto la notación, ¿no? Entonces vamos a reescribir eso. Lo voy a poner aquí abajo. Y voy a poner que la derivada del lagrangiano con respecto al tiempo va a ser igual, abro el corchete, pongo el símbolo este de suma, desde i igual a 1 hasta n, voy a abrir este paréntesis, la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q y punto por q y punto más la parcial del lagrangiano con respecto a q y punto por q y bipunto más la derivada parcial del lagrangiano con respecto al tiempo. Y esto lo voy a llamar mi ecuación número 1. Ahora, nosotros recordamos, si invocamos aquí la física del sistema, sabemos que a lo largo de una trayectoria del movimiento se van a satisfacer las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, por Euler-Lagrange, nosotros sabíamos que la derivada temporal de la parcial del lagrangiano, en este caso con respecto a una velocidad generalizada, va a ser igual a la parcial del lagrangiano con respecto a una coordenada. Esto lo voy a llamar mi ecuación estrella, lo voy a poner aquí, ¿no? Entonces, si yo sustituyo esta parte con esta, usando esto que está aquí encerrado en un círculo, pues yo lo voy a reescribir mi ecuación número 1. Entonces, reescribiendo esa ecuación número 1, me va a quedar que la derivada del lagrangiano con respecto al tiempo va a ser igual, abro el corchete, pongo aquí la suma desde i igual a 1 hasta n y voy a hacer ese cambio. No voy a poner la derivada con respecto al tiempo de esta cosa de aquí. Simplemente lo cambia. Ahorita van a ver por qué. Y lo demás lo dejo igual, ¿no? Más la parcial del lagrangiano con respecto a q y punto por q y bipunto. Y esto aquí lo voy a poner aquí paréntesis para que no revolver, más la parcial del lagrangiano con respecto al tiempo, y ahora sí cierro el corchete. Entonces ya me queda esta estructura, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo esto, bueno, de hecho aquí lo que no hice, me faltó aquí, permítame corregirlo, dejen ver si puedo arrastrarlo. Déjenme hacer esta prueba. Sí, sí puedo. Es que aquí me faltó un término, ¿no? Aquí omití esta parte de aquí. Sustituí esto, pero no puse esto de aquí. Entonces nada más déjenme corregir eso. Entonces aquí es Q y punto. Ahí está. Entonces déjenme traerme esto para acá. Y este lo pego aquí. Ahí está, ¿no? Entonces ahora ya tenemos esa expresión. Lo que viene ahora es que podemos observar, déjenme usar aquí otro color, podemos observar aquí dentro del paréntesis que se forma la derivada de un producto. Aquí lo vamos a ver claramente. Por ejemplo, si yo quiero sacar la derivada con respecto al tiempo de dos funciones, una función f y una función g, pues nosotros sabemos que esto va a ser igual a la derivada de la primera función
por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Y si nosotros vemos este Q y bipunto, pues el Q y bipunto se puede expresar como la derivada con respecto al tiempo de un Q y punto. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que el primer término está siendo derivado, que es este, y aquí el término que está siendo derivado es este y el otro está sin derivar, que es prácticamente la derivada en producto. Por lo tanto, esto yo lo puedo expresar como, voy a poner un color blanco, se me hace mejor. Voy a poner que la derivada del lagrangiano con respecto al tiempo va a ser igual, voy a abrir aquí un corchete y voy a tener que la suma, déjenme, se me apagó el lápiz, ok. La suma desde i igual a 1 hasta n de la derivada con respecto al tiempo de ese producto de i, que va a ser la parcial del lagrangiano con respecto a q y punto por q y punto, más la derivada del lagrangiano con respecto al tiempo. Esto es parcial, ¿no? Y esto cierro el corchete aquí más grande. Entonces, esto me queda así. Ahora, nosotros ya sabemos que la derivada de una suma, pues es igual a la suma de derivadas, simplemente por propiedad. Entonces voy a reescribir esto como la derivada del lagrangiano con respecto al tiempo. Va a ser igual, voy a sacar la derivada. Lo voy a sacar de la derivada de la suma desde i igual a 1 hasta n de la parcial con respecto a q y punto por q y punto. Esto que se ve aquí viene el punto. Y esto más la parcial del lagrangiano con respecto al tiempo. Ahora, voy a agrupar las derivadas totales de un solo lado, es decir, voy a restar estos términos a ambos lados y lo que me va a quedar es que por un lado me va a quedar menos la parcial de L con respecto al tiempo y esto va a ser igual a la derivada total de la suma desde i igual a 1 hasta n de la parcial de L con respecto a Q y punto por Q y punto menos la derivada total del lagrangiano con respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, simplemente agrupamos esas derivadas totales de un solo lado. Ahora, aquí lo que yo puedo ver es que simplemente puedo factorizar. Entonces, puedo decir que la menos la derivada parcial con respecto al tiempo va a ser igual a una derivada total. Voy a abrir aquí un corchete y voy a tener aquí la suma desde i igual a 1 hasta n, de esta parte aquí entre paréntesis, la parcial del lagrangiano con respecto a q y punto por q y punto menos L. Y esto, pues obtenemos esta ecuación importante, que básicamente podemos decir que si ustedes recuerdan del curso de teoría clásica de campos, habíamos definido que esto que está aquí, ya lo conocemos, es el hamiltoniano. Entonces, ¿qué podemos denotar? ¿Qué podemos poner aquí como conclusiones? Conclusiones. El lagrangiano no es constante. El lagrangiano no es constante. Entonces, sabemos nosotros que en la dinámica de un sistema, el lagrangiano cambia a lo largo del tiempo, aunque el sistema sea autónomo. Por ejemplo, si nosotros no tenemos dependencias explícitas, por ejemplo, la parcial del lagrangiano con respecto al tiempo es igual a 0, eso significa que el sistema sea autónomo. Entonces, si por ejemplo aquí
Como otro paso, si la parcial del lagrangiano con respecto al tiempo es cero, lo que sí será constante será la expresión esta entre corchetes, o sea, h. Eso sí va a ser constante. Entonces, ¿eso qué me va a decir? Que si, por ejemplo, h es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de la parcial del lagrangiano con respecto a las qi punto por qi punto menos L, pues si yo tengo la ecuación que menos la parcial del lagrangiano con respecto al tiempo es igual a la derivada del hamiltoniano con respecto al tiempo, si, como ya dijimos, si dl con respecto del tiempo es cero, pues va a significar que la derivada total del lagrangiano con respecto al tiempo sea cero, donde vamos a tener que el hamiltoniano es constante. Entonces, esto es lo que se conoce como la función de Jacobi. Entonces, ahí básicamente h en este caso representa la energía. Entonces, lo que se conserva no es el lagrangiano, sino esta cantidad conservada emergente. Y esto se da gracias al teorema de Nether para la simetría de traslación temporal. Entonces, si la parcial del lagrangiano con respecto al tiempo es distinta de cero, significa que hay un agente externo inyectando o extrayendo energía del sistema de forma explícita a través del tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el péndulo simple, donde L es constante, pues aquí técnicamente vamos a tener que no hay el lagrangiano, no es explícitamente dependiente del tiempo. Por lo tanto, la derivada del lagrangiano con respecto al tiempo va a ser cero. Aquí el h se conserva, se va a conservar a lo largo del tiempo. Pero en cambio, si yo tengo un sistema donde tengo un péndulo que la longitud L varía en función del tiempo, imaginemos que tenemos una máquina aquí que está cortando la longitud L, pues ahí L sí va a ser dependiente del tiempo. T sí está explícito en el sistema, por lo tanto, ahí la derivada del lagrangiano con respecto al tiempo va a ser distinto de cero. Aquí H no se va a conservar porque el motor hace trabajo sobre el sistema. ¿Sí? Entonces, esos serían los dos casos donde tendríamos dependencias y no dependencias. Ahora, ya para cerrar, para hacer el puente con la teoría clásica de campos, tenemos un punto clave donde todo va a cobrar sentido de una manera global. Si nos fijamos nosotros aquí, en esta parte de aquí, podemos definir este operador. Es decir, voy a reescribir todo esto como nosotros sabemos que la suma desde i igual a 1 hasta n de la parcial del lagrangiano con respecto a las qi punto por qi punto menos L, yo lo puedo reescribir como la suma desde i igual a 1 hasta n de la derivada con respecto a qi punto por qi punto menos 1 y todo esto multiplicado por L. Entonces, yo voy a asociar a este operador, lo voy a llamar agor. Y esto a fin de cuentas es una función. Entonces, este tipo de funciones con ese operador, lo vamos a denotar como lo que sigue, ¿no? Voy a tener este operador de la parcial qi punto por qi punto menos 1 por la función y esto va a ser h. Y esto no es más que una transformada de Legendre. ¿Sí? Entonces, como nosotros ya vimos en el curso de teoría clásica de campos, cuando llevamos ese mismo razonamiento al continuo, donde en teoría clásica de campos, cuando llevamos del continuo, cuando pasamos al continuo, pues, ¿qué hacíamos? Reemplazábamos aquí las coordenadas qi por campos, ¿no? Entonces aquí es coordenadas
y pasábamos a campos. Teníamos el phi x, ¿no? Y las derivadas, en este caso las derivadas, se transforman en una condición de invarianza ante traslaciones espaciotemporales. Y en esta misma estructura de Legendre es la que permite definir la componente T00 del tensor energía-momento. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos el tensor, sabemos que el tensor estaba dado por esta notación. Tenemos que la parcial de estas cosas de aquí, esto lo teníamos, lo explico detalladamente en el curso de teoría clásica de campos, ¿no? Pero esto era lo que nos quedaba. Entonces, así teníamos esa relación y podíamos hacer el ligue entre el curso este que acabamos de terminar con la introducción a la teoría clásica de campos. Y bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en siguientes cursos. Adiós.